feliz sábado para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos que están viendo la programación de IR Canal. Nuevamente el Señor nos da el privilegio de poder encontrarnos con Él en las horas de este día de reposo. Tal cual lo dice el libro de Génesis, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Dios bendiga la programación que tendremos el día de hoy. Pero antes quiero invitarte para que veamos la bendición del Todopoderoso a través de una oración. Querido Dios, en este momento especial de sábado pedimos que sea usted el que pueda quedarse con nosotros, que todo lo que hagamos sea para honrarte, que en los atrios celestes se pueda recibir este momento especial para ti con mucha adoración. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, guárdales en sus hogares en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a disfrutar juntos de la programación que tenemos para el día de hoy. Bienvenidos. Con gozo canto al Señor desde que salvo soy, pues es mi Rey, mi Salvador, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. Soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo amo a Dios y mi ansiedad desde que salvo soy está en cumplir su voluntad desde que salvo soy, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Un gozo tengo que sin par, desde que salvo soy. A Cristo alabo sin cesar, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Tengo un hogar al cual iré, desde que salvo soy, y allí seguro viviré, desde que salvo soy.
pecado dejé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Cuando lleguen pruebas, Cristo ven a mí. Haz que nunca ceda a la tentación y por sus halagos yo te deje a ti y al abismo vaya de la perdición. Al cruzar el mundo me fascinará su riqueza vana o el falaz placer. Mas entonces presto mi alma a ti vendrá a buscar ayuda, gracia, luz, poder. Si la prueba enviares a mi vida aquí, con dolor y pena, luto y aflicción, haz que nunca dude que vendrás a mí y que tú lo cambias todo en bendición. Adoración. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta,
judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía a Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: «Varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen». Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: «Varones israelitas, y los que temen a Dios, oigan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con el brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: «¿Quién piensan que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Y cuando a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: «Les daré las misericordias fieles de David». Por eso dice también en otro salmo: «No permitirás que tu santo vea corrupción». Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas: «Miren, oh menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien se las cuenta». Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron en el siguiente día de reposo que les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles
les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El día siguiente de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciera por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.
y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Informe misionero. Informe misionero. Arizona, Estados Unidos, para el sábado 9 de noviembre. En espera de la Santa Cena, Katrina se alegró mucho cuando se enteró de que se iba a abrir una iglesia adventista del séptimo día en la localidad de Page, Arizona. No había ninguna iglesia adventista cerca de su casa, en la reserva Navajo, y ella llevaba 20 años sin poder participar en un servicio de Santa Cena. El primer sábado, esta mujer anciana buscó al pastor de la iglesia después del sermón. Hace más de 20 años que no tomó la comunión, le dijo: ¿Cuándo piensa usted organizar una Santa Cena aquí? El pastor James levantó las manos en señal de impotencia. Ahora mismo no tenemos los materiales necesarios para ello, le dijo. En realidad, la iglesia no tenía casi nada. Era un milagro que la iglesia tuviera siquiera un templo. Si una confesión religiosa quiere tener una iglesia en Page, tiene que comprar un templo ya existente. Todas las iglesias están en la misma calle y no hay sitio para construir otra más. La iglesia adventista consiguió comprar un templo a otra denominación con la ayuda de una ofrenda del 13º sábado, pero el edificio necesitaba reparaciones importantes y carecía del equipamiento básico, incluyendo los artículos para la celebración de la Santa Cena. Sin embargo, Katrina estaba decidida a tomar la comunión. Veré qué puedo hacer al respecto, dijo. ¿Qué falta? Palanganas para el lavamiento de los pies, le respondió el pastor. Cuando reciba mi próximo cheque de jubilación, iré a la tienda y compraré algunas palanganas, le aseguró Katrina. Efectivamente, cuando recibió su siguiente cheque, Katrina fue a la tienda y encontró palanganas blancas de plástico. Había 6 en la estantería y las compró todas. El sábado siguiente las llevó a la iglesia y se las entregó a Nancy, la esposa del pastor. Aquí tiene palanganas para el lavamiento de los pies. Compraré más cuando reciba mi próximo cheque, le dijo. Gracias, exclamó Nancy, emocionada. El pastor James y Nancy habían querido celebrar la Santa Cena en la iglesia, pero con la necesidad de realizar reparaciones urgentes y la carencia del equipamiento básico, les resultaba difícil decidir cómo priorizar sus limitados fondos. Cada vez que Katrina recibía un cheque de jubilación, compraba todas las palanganas blancas de plástico que había en la estantería de la tienda. Por lo general eran 6. Luego las llevaba a la iglesia y se las entregaba a la esposa del pastor. A veces tomaba dinero de la pensión de su esposo para comprar más palanganas. Él era navajo y no iba a la iglesia, pero no le importaba colaborar económicamente con ella. Katrina tardó 3 meses en comprar suficientes palanganas. Cuando llevó la última a la iglesia, le dijo al pastor: he traído suficientes palanganas. ¿Podemos celebrar ahora la Santa Cena? Gracias por su generosidad, le dijo el pastor, pero no tenemos toallas. Hacían falta toallas para secar los pies en el rito de humildad. Veré qué podemos hacer al respecto, dijo Katrina. Cuando llegó su siguiente cheque, compró toallas blancas para que utilizaran en el servicio de lavamiento de los pies. Se las entregó al pastor y luego le preguntó: aquí están las toallas. ¿Podemos celebrar ahora la Santa Cena? Nos faltan bandejas, le dijo. Katrina no sabía cómo conseguirlas, así que preguntó: ¿cuándo podremos conseguirlas? Puedo dar más dinero. Poco después, otra iglesia adventista donó un juego completo de Santa Cena y la iglesia de Page tuvo todo lo necesario. La esposa del pastor preparó el pan de Santa Cena y Katrina y otros fieles la celebraron por primera vez en una iglesia adventista de Page. Katrina estaba encantada y agradeció efusivamente al Señor. Siempre me ha encantado la Santa Cena, declara Katrina. Cuando uno participa, le manifiesta a Jesús lo mucho que uno le ama y agradece la ayuda que nos ha prestado. Gracias por su ofrenda del 13º sábado de 2011, que ayudó a establecer una iglesia adventista en Page, donde tuvo lugar esta Santa Cena. Gracias por planificar una generosa ofrenda del 13º sábado este trimestre para impulsar la difusión del Evangelio en la división norteamericana. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte. Inversión para el sábado 9 de noviembre.
la mejor inversión. Gustad y ved qué bueno es Dios. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Salmo 34:8. Llevamos 14 años de matrimonio. Recuerdo que cuando nacieron nuestros hijos, de repente todo cambió. Mi esposo se perdió en el alcohol y las drogas. Fueron tiempos difíciles. Caí enferma al grado de entrar en un coma durante un mes. Pero mis familiares y hermanos nunca perdieron la fe. Siempre oraban por mí. Los médicos no tenían esperanza de que me recuperara, pero Dios es tan poderoso y maravilloso que me dio otra oportunidad en la vida. Cuando salí del hospital, mi esposo y yo prometimos volver a Dios y servirle. Lo hicimos a medias, pues le dábamos poca importancia a las cosas de Dios y todo volvió a ser horrible. Nuestra hija Gracie nació a los 6 meses y a la edad de 2 años empezó ataques de epilepsia. Mi vida se tornó en un mundo de preocupaciones y miedos. No sabía qué hacer. Busqué ayuda en los médicos, pero ella seguía igual, y así pasaron 3 años. Me arrodillaba de todo corazón y le pedía a Dios que sanara a mi hija. Aunque no veía la respuesta de Dios, seguía confiando en Él. Ese momento tan difícil de mi vida me hizo aferrarme con todas mis fuerzas a Dios. Después de un tiempo, mis oraciones empezaron a ser contestadas. Mi esposo empezó a asistir a una campaña de evangelización. El último día de la campaña, el pastor hizo un llamado y decidí bautizarme. El mismo día del bautismo, le comenté a mi esposo que me gustaría que me acompañara, pero me dijo que él vería el bautismo de lejos. Sin embargo, preparé mi ropa y también la suya, porque presentí que se decidiría en el último momento, y así fue. Cuando yo estaba por bajar a las aguas del bautismo, mi esposo vino hacia el bautisterio y se bautizó conmigo. Dios hizo un gran milagro. Estaba feliz. Entonces decidimos adoptar el fondo de inversión. Mi esposo tenía un negocio de venta de jugos de frutas naturales y batidos de frutas. Pusimos en fondo de inversión nuestro negocio, nuestra familia y a nuestra hija que sufría de epilepsia, y empezamos a ver la mano de Dios. Todo prosperaba día tras día y mi hija empezó a mejorar hasta la fecha. Al principio mi esposo no sabía cómo mover sus productos de venta y a veces le tocaba caminar para poder vender algo. Sin embargo, cuando invertimos con nuestro Creador, Él proveyó para él una moto y nos sentimos felices. Poco después, Dios nos dio la gran bendición que proveyó un automóvil, y lo mejor de todo es que nuestra hija ha mejorado gracias al poder y a la misericordia de Dios. Pasamos momentos difíciles, sufrimos, pero Dios nos tenía preparado lo mejor. Invertir con Dios ha sido la mejor decisión. Lección de Escuela Sabática. Mis queridos hermanos, qué alegría es encontrarnos con Jesús, qué alegría nos da encontrarnos con Él estudiando su santa palabra todos los sábados. Estamos estudiando temas en el Evangelio de Juan, y mis hermanos, no se olviden de predicar el Evangelio, de compartir estos temas de amor para aquellas personas que necesitan algo en su corazón. No se olviden de compartir, y si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Hoy día vamos a estudiar más testimonios acerca de Jesús. Y para estudiar otra vez vamos a orar, mis hermanos. Santo, santo, santo Dios que estás en los cielos. Grande eres aquí en la tierra, grande eres porque has venido a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos has dado de alcanzar la salvación, de alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor, y ayúdanos con estos estudios a crecer espiritualmente. También ayúdanos en nuestras vidas cotidianas. Ayúdanos en los problemas físicos, mentales y espirituales que tenemos,
y ayúdanos a resolverlos de acuerdo a tu voluntad. Señor, han habido hermanos que han presentado algunas peticiones especiales. Tu pueblo está pidiendo, Señor. Tu pueblo ha escrito en nuestra página del internet por alguna ayuda y queremos que tú les bendigas, Señor, que tú actúes de acuerdo a tu voluntad con ellos, no solamente por tu pueblo, especialmente bendice a nuestros hijos, Señor, cuídales en el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria para hoy día está en Juan 12:32, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Estamos estudiando más testimonios acerca de Jesús y el primer día dice humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Otra vez Juan el Bautista resalta por su humildad. Miren lo que dice Juan 3, 22 y 23. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Qué hacía Jesús en Judea? Estaba bautizando. ¿Y qué hacía Juan? Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces Jesús y Juan estaban bautizando, pero surgió un problema. Miren lo que dice Juan 3, 25 y 26. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. La discusión, el problema era que los discípulos de Juan estaban celosos de Jesús porque él también bautizaba. Entonces Juan responde, Juan 3, 27 y 28. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. Ustedes son testigos que dije que yo no soy el Mesías. Juan recalca: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan tenía en su mente claramente su propósito aquí en la tierra. Juan dijo que tenía una misión que cumplir. Miren lo que dice Juan 1, 6 al 8 acerca de esa misión. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, la misión de Juan era ser testigo de Jesucristo. La misión de Juan era preparar personas para la venida de Jesucristo. Juan 3, 29 y 30 añade: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. En vez de estar celoso de Jesucristo, Juan dice que está gozoso. Juan se goza de dar testimonio de Jesucristo, y por eso él añade: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan dice que Cristo tiene que crecer y él menguar.
qué testimonio de Juan el Bautista, un testimonio de humildad ante su Creador, ante el Mesías, ante su Salvador. El segundo día dice una nueva concepción acerca del Mesías. Hemos visto que la misión de Juan era ser testigo de Jesucristo. Juan se goza de dar testimonio de Cristo, y Juan dice que Cristo tiene que crecer y él menguar. Y miren lo que dice Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces Juan dice que Cristo viene de arriba y es sobre todos. Algo más se dice de Jesucristo. Juan 3:35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo. ¿Y qué es el Hijo para Juan? Miren lo que dice Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dice, el Padre ama al Hijo y el Padre ha entregado al Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué amor de Cristo! ¡Qué amor del Padre para cada uno de nosotros! De ese amor, de esa entrega por nuestros pecados, habla Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces Juan dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios, es el sacrificio de Dios para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero esta salvación es una oportunidad de salvación. Algo tenemos que hacer, y Juan nos dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tenemos que hacer algo especial. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la vida de Dios está sobre él. Cristo vino al mundo como Cordero. Cristo vino a morir por cada ser humano. Juan tiene esa idea clara. En cambio, los judíos estaban esperando un rey que les librara del yugo romano, un rey poderoso, un rey que iba a gobernar sobre todas las cosas. Y mis hermanos, Jesucristo, cuando venga por segunda vez, Él va a venir esta vez como Rey de Reyes para dar a cada uno lo que le corresponde. Al que no cree, la perdición; al que cree, la vida eterna. Y eso es lo que dice Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, mis hermanos, como dijimos antes, solo hay dos caminos, y de eso habla el día tercero: aceptación y rechazo. Y la historia de Juan 6:11 y 12 nos ilustra este día. Miren lo que dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces,
cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Entonces esto nos muestra que Cristo alimentó a 5,000 personas de una forma milagrosa. Y miren cómo se reaccionó ante este gran milagro. Juan 6, 14, 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El milagro les convenció de que Jesucristo era el que estaban esperando. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces vieron que Cristo era verdaderamente el profeta y deseaban hacerle rey. Habían esperado al Mesías y dijeron: este es el enviado de Dios. Vamos a coronarle rey porque él nos va a librar del yugo romano. Eso es lo que estaban esperando, un rey poderoso que les libre del yugo romano. Pero Jesucristo no había venido a ser coronado como rey, a liberar del yugo romano. Cristo ha venido para librarnos de nuestros pecados, para morir por cada uno de los seres humanos. Y miren lo que dijo Jesucristo ante esta realidad. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Me buscan porque comieron pan, me buscan porque tienen intereses terrenales. Y Cristo da un consejo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna pertenece. No vengan a mí por interés. Lo único que tienen que hacer es trabajen por la comida que da vida eterna. ¿Y quién da vida eterna? ¿Cuál es esa comida que da vida eterna? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La comida que da vida eterna solo se puede obtener por Jesucristo. Solo Cristo puede darles el pan de vida, mis queridos hermanos. Solamente Jesucristo puede darnos lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestro corazón anhela. Entonces Juan 6, 34, 35 dice algo especial. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Si sabemos que solamente Jesucristo puede llenar nuestro corazón como ellos, entonces el pedido es: Señor, danos siempre este pan. Entonces Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Miren lo que dice Juan 6:51, la misma idea. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esta parte: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La respuesta: Cristo es el pan de vida, es el que se sacrificó para darnos vida eterna. Y Jesús continúa: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta parte: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces el pedido de Cristo: vengan a mí
para vivir eternamente, para saciarse de lo que anhela su corazón, la salvación que solamente Cristo va a dar. Mis queridos hermanos, esa es la única solución, pero ante esta verdad hay solamente dos cosas que podemos hacer, como hemos dicho hace rato. En primer lugar, Juan 6, 66 al 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué pena, mis hermanos, aunque tenían la evidencia, aunque habían visto que Cristo es la única solución, muchos rechazaron el mensaje de Cristo. Qué pena, cuidado que nosotros rechacemos el mensaje de Cristo. Y cuando Jesús vio que muchos volvieron atrás, hizo la siguiente pregunta. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Quieren ustedes también volver atrás? Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando diariamente estamos en conexión con Cristo, ¿qué podemos decir? Lo que dijo Pedro, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. No hay otro, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces los discípulos aceptaron y siguieron a Jesús. El cuarto día nos dice el testimonio del Padre. Miren lo que dice Juan 1, 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan dice que el Espíritu dio testimonio de Cristo en ocasión de su bautismo. Mateo 3, 16, 17 añade, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto mismo se relata en 2 Pedro 1, 17 y 18, confirmando lo que dice Juan. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces el testimonio del Padre, Dios dio testimonio diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren lo que dice Juan 5, 36 y 38 para confirmar eso. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Recalca otra vez que Juan dio testimonio de Jesucristo. ¿Y qué más añade? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces las obras que hizo Jesús dan testimonio de que Él es
Cristo. Y no solamente eso, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Entonces, 3 testimonios. Juan ha dado testimonio de Cristo. Las obras que hizo dan testimonio de que es el Cristo, y el Padre dio testimonio de Cristo. Y cuando Cristo estuvo a punto de morir, miren lo que dijo Juan 12, 27 al 29. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre que dio testimonio de Jesucristo dijo: he glorificado a Cristo y lo voy a glorificar otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. La realidad es que Jesús vino a cumplir una misión, la cumplió, y el Padre glorificó a Cristo. El 5º día dice el testimonio de la multitud. Juan 7, 37 y 38 nos dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús afirmó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. 2 cosas importantes. 1, vengan a mí y beban, llenen su corazón de Cristo. Y luego, la segunda cosa importante: si han llenado su corazón de Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, mis hermanos, si aceptamos a Cristo, si vamos a Cristo, si bebemos de Cristo, nosotros vamos a ser bendición para otras personas. Miren lo que dice Juan 7, 40 al 42. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. ¿Cuál profeta? Deuteronomio 18, 17 al 19. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces algunos dijeron: verdaderamente este es el profeta que estábamos esperando. Pero otros decían: este es el Cristo. Otros dijeron: este es el Mesías. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Aunque ellos sabían la verdad, algunos estaban dudando. Entonces Juan 7, 43 al 46 describe qué es lo que estaba pasando. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, a causa de Cristo, a causa del Mesías, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron:
¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como esto. Entonces había una gran disensión. ¿Y cuál era la causa? La causa, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Todos habían recibido el mensaje y todos tenían que hacer una decisión. Juan 7, 47 y 48. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ante toda la verdad que se había desplegado delante de sus ojos, ante la realidad que estaban viendo al Cristo que había venido al mundo para salvarnos, para salvarles a ellos. Entonces la pregunta era, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Cuál era la respuesta? Algunos fariseos habían escuchado a Jesucristo y sin lugar a duda ellos creyeron, como en este caso Juan 7, 50 al 51, se habla de Nicodemo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces Nicodemo defendió a Jesucristo de las acechanzas de estos fariseos. Y miren lo que pasó cuando Jesucristo murió. Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. La pregunta es, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La respuesta, Nicodemo, sí, yo he creído. Nicodemo, sí, yo sé que Cristo es mi Salvador. Mis queridos hermanos, esa es la pregunta. ¿Quién ha creído en Cristo Jesús? Ojalá que nosotros podamos decir, yo he creído, yo he creído. Que Dios nos bendiga y que Dios nos acompañe, mis hermanos. Cápsula de salud. Y quiero referirme a las monoinsaturadas. Dijimos que ellas son grasas que en temperatura ambiente son líquidas y en frío se ponen sólidas. Son grasas saludables que si las comemos con moderación serán una gran ayuda para los problemas cardiovasculares, que es una de las principales causas de muerte en el mundo entero. Además, ayudan a subir el colesterol HDL, conocido como el colesterol bueno, y reduce el LDL, que es el colesterol malo. Ese tipo de grasas las encontramos en algunos alimentos como las aceitunas, el aguacate, las semillas de zapallo, semillas de ajonjolí y también de girasol. No olvides que solo necesitas de ellas lo que quepa en el puño de tu mano cerrada, y es lo mejor si tú eliges una de ellas a la vez para comer, variándola cada día. También la puedes encontrar en el aceite de aguacate, en el aceite de oliva extra virgen o prensado en frío, como también se conoce. Recuerda que aunque sean buenos aceites, es mejor consumirlos con moderación y en su forma natural, y no freír con ellos, ya que al llevarlos a temperaturas muy altas se oxidan y llenamos nuestro cuerpo con radicales libres que dañan las células, enfermándolas y envejeciéndolas. A usar entonces aceites sanos para tener una mejor salud, porque es mejor gastar en alimento que gastar en medicamento, porque yo quiero vivir sana. ¿Y tú? Yo quiero vivir sana y feliz, tengo un modelo en mí, como nadie, como no sé.
que cuando un hijo de Dios pone sus problemas en manos del Señor, Dios suple nuestras necesidades. Realmente yo no me percataba de los síntomas. Yo acudí al otorrino porque padezco un poco de los oídos. Y ella fue la que me mandó a hacer unos estudios de los oídos. Y ahí fue donde ella descubrió que tenía un pequeño tumor. Bueno, no tan pequeño, ¿verdad? Pero para ella fue algo pequeño porque solamente ella me mandó a hacer hasta aquí, a la altura de los oídos. Y yo no me percataba que ya en esta parte yo ya no veía hasta donde normal, por acá sí. Entonces yo ya empezaba a perder un poco la vista. Yo sentía que eran síntomas del oído, y ya cuando el otorrino nos dijo que ya no le competía a él y nos recomendó ir a otro doctor, ¿cómo se llama? ¿El neurocirujano? El neurocirujano, y ya él fue que nos dio la noticia que yo tenía un tumor en la silla turca. Ya estaba invadiendo casi toda, porque en esta parte es la silla turca, entonces ya el tumor ya estaba grande. Me dijo que pues necesitaba una operación. Le digo a mi esposo, pues vamos a ponernos más en oración. Nomás oramos en las mañanas, a mediodía y en la tarde. Le digo, tal vez vamos a orar un poquito más. Bueno, afortunadamente el diagnóstico del neurocirujano fue que era un tumor benigno, pero no por eso dejaba de ser riesgoso. Hay riesgo de que afectemos algunas glándulas, otras partes del cerebro, en donde pueden quedar daños ya por vida. Realmente era una situación muy difícil. Llegando a casa, lo primero que hicimos fue reunirnos en la sala y poner todo en manos de Dios. Previa a la operación, el tumor era un pedacito de carne. Ya para la operación, ese tumor se había convertido en líquido. El neurocirujano, cuando lo vio, dijo, no me explico cómo este tumor, siendo carnoso, ahora es líquido. Pero lo que sí les puedo decir es que es más fácil sacar líquido que sacar carne. Y entonces desde ahí dijimos, la mano de Dios está trabajando. Bueno, llegó el momento en el que nos dieron la cita de la operación. La operación salió bien, fue un éxito. A los 5 meses teníamos que regresar para poder ver cómo estaba el avance de la operación. Y cuando el neurocirujano la revisó, le dijeron a ella, la operación fue una operación muy bonita. Estás perfectamente bien. El tumor que tenías ya es historia. La última vez que fui a ver al neuro, me dice el neuro, sus venas de aquí, sus venas ya se están entrelazando, y estaban bien maravillados los doctores porque dice, qué bonito, que hemos hecho varias y unas quedan ciegas, otras no escuchan y otras no huelen y a veces no sienten nada aquí. Le digo, pero es que yo siento los sabores, yo huelo muy bien y veo bien y mis oídos también están muy bien. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta, le digo, amor, no cabe duda que el amor del Señor sigue estando con nosotros y la forma en cómo se descubrió esto es una bendición. La cita bíblica que nos dio fortaleza espiritual y que nos ayudó a salir adelante en nuestra situación es la que encontramos en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice, por nada estéis afanados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Aferrémonos a la Biblia, siempre hay promesas en nuestra Biblia para nosotros. Y nuestra experiencia, nuestros testimonios es que efectivamente Dios derramó bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabundaron. Y que las promesas del Señor, cuando se toman con fe, se convierten en una realidad en nuestras vidas. Música especial.
Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficientes para mí. Si fue buena para Pablo, si fue buena para Silas, si fue buena para Pedro, suficientes para mí. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficientes para mí. Si fue buena para Abraham, si fue buena para Sara, si fue buena para Isaac, suficientes para mí. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficientes para mí. Me hace amar a la gente, me hace amar a la gente, y si amo a la gente, suficientes para mí. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficientes para mí. Nos conduce al cielo, nos conduce al cielo, nos conduce al cielo, suficientes para mí. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficientes para mí, muy buena para mí. En el libro de Mateo 7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá la puerta. Abre la puerta de tu corazón para que el Señor pueda morar en él. Ahora te invito a que puedas prestar mucha atención al mensaje que tiene el pastor Andrés Portes para cada uno de nosotros. Mensaje. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27 dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y dirección de su Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. En esta hora le rogamos que derrame una bendición abundante sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan, y de una manera muy especial que usted bendiga poderosa y abundantemente a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana trabajaremos con el título La praxis del Espíritu Santo. ¿Cuál es el título? La praxis del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante conocer, comprender y entender esto de la praxis?
La Biblia dice en San Mateo capítulo 16, versículo 27, el Señor Jesús expresó, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Qué importancia tiene ese título? ¿Por qué es un título trascendente? Cuando usted estudia la Biblia y lee Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, descubre que aparece por primera vez el título como un Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título apocalíptico, tiene que ver con los eventos finales, tiene que ver con el tiempo del fin. Y aparece precisamente en Daniel, que es uno de los libros que habla acerca de la apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve, lo que el hombre no conoce. Y siendo que este título, Hijo del Hombre, tiene que ver con el tiempo del fin, tiene que ver con la apocalíptica, ¿por qué Cristo lo utiliza? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Tan importante este título que Jesucristo lo usó 65 veces en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y 12 veces en San Juan. ¿Por qué repitió tanto el mismo título? ¿Y por qué de todos los títulos Jesús prefirió ese? ¿Qué tiene que ver ese título con usted? ¿Qué tiene que ver conmigo? Cuando estudiamos la Biblia descubrimos que usted y yo vivimos en el tiempo final, al final de los tiempos. Vivimos en la parte última de la historia de la humanidad. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis y habla de las 7 iglesias, usted se encuentra que estamos en la última, la iglesia de la Odisea. Y es tan interesante lo que tenemos que estudiar en esta semana con relación a la iglesia de la Odisea que usted se sorprenderá de la realidad en que estamos viviendo. En el capítulo 16, versículo 27 de San Mateo, Jesús sigue diciendo, no solamente que Él es el Hijo del Hombre y que vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, sino que pagará a cada uno conforme, ¿a qué cosa dice? A sus obras. ¿A cuáles obras? ¿A qué se refiere la palabra obras? ¿Por qué no utiliza otra palabra sino la palabra praxis, conforme a su praxis? ¿Qué es la praxis? ¿Qué importancia tiene la praxis? ¿Qué importancia tiene para nosotros en el tiempo que vivimos conocer, comprender y entender la praxis? Si Cristo hará juicio conforme a la praxis, yo le pregunto, ¿es necesario conocer esa palabra? A ver si o no. Si le van a hacer juicio conforme a la praxis, si usted entrará o no entrará al cielo conforme a su praxis, si usted no sabe ni siquiera lo que es praxis, usted está en problema. Le van a hacer juicio conforme a lo que usted no sabe. Y si usted no sabe, usted está en peligro, un serio problema. De allí la importancia de, número uno, conocer el significado de esa palabra, comprender su significado y entender su significado y aplicarlo a nuestra vida. Sin embargo, vamos a hablar de la praxis en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la praxis del Espíritu Santo. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre lee Hechos de los Apóstoles. Pero cuando usted estudia el libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre que los apóstoles solo fueron un instrumento. El que hizo los milagros fue el Espíritu Santo. Quien dio poder fue el Espíritu Santo. Quien hizo las cosas fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el libro se llama Hechos de los Apóstoles? A alguien se le ocurrió poner ese título, pero en realidad se dice la praxis del Espíritu. ¿Cómo se llama el libro? La praxis del Espíritu. ¿Por qué? Pregunto, ¿vino el Espíritu Santo a la tierra? A ver, ¿sí o no? ¿Se derramó sobre los discípulos? ¿Dirigió a los discípulos? ¿Comandó a los discípulos? Si usted lee el capítulo 15 del libro de los Hechos, descubre que los apóstoles dicen, ¿por qué ha aparecido bien el Espíritu Santo y a nosotros también? ¿Daba órdenes el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Sí, Señor. ¿Gobernó y dirigió la iglesia? Sí, Señor. ¿Quién está al frente de la iglesia en este momento? El Espíritu Santo. La experiencia con el Espíritu Santo no es un asunto de argumento, ni es un asunto de solo información. Involucra la información, involucra la formación, involucra la transformación. La vida cristiana es una experiencia, no es una teoría. Es más que lo que se dice. Tiene mucho que ver con lo que se vive. ¿Tiene que ver con qué? Con lo que se vive. Por eso, cuando definimos la palabra praxis, para conocer, comprender y entender lo que Jesús quiso decir, descubrimos algunas cosas que son sobresalientes. Durante la semana, prácticamente vamos a estar definiendo de distintas formas el contenido de esa palabra praxis. Pero mire usted lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, el versículo 18. Allí aparece la palabra. Recuerde que la Biblia se tradujo al español, que la Biblia se tradujo al inglés, se tradujo al portugués, en muchos idiomas, pero que la Biblia se escribió
La primera parte en hebreo y una parte en arameo y la segunda parte del Nuevo Testamento en griego. Es importante, es imprescindible que algunas palabras descubramos su significado. Número uno, su valor etimológico, de dónde viene esa palabra, la raíz de la palabra, su definición semántica, lo que tiene que ver con la gramática de esa palabra, y también su aplicación, una definición ponderativa. La Biblia es un manantial, es una joya que nunca jamás terminaremos de conocer, comprender y entender. Es la palabra de Dios. Por eso dice, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová Dios nuestro permanece. ¿Desde cuándo y hasta cuándo la palabra de Dios? Desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Los hombres pasan, pero la palabra de Dios permanece. Si usted se llena de la palabra de Dios, entonces usted comienza una nueva y maravillosa experiencia. La vida comienza cuando usted conoce a Dios. Y conocer a Dios es todo. Por eso necesitamos, en esta presentación, poner en claro 3 verbos. Es de vida o muerte. Conocer, comprender, entender. ¿Cuál es el primero? Conocer. ¿El segundo? Comprender. ¿Y el tercero? Entender. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, mira lo que dice la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, ¿cómo dice? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus... La palabra hechos que aparece ahí es la palabra praxis. Dando cuenta de su praxis. Aunque usted no lo crea, usted tiene una cita con Dios y yo también. Y nos harán juicio conforme a la praxis. Volvamos al libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 27. Mi pregunta, ¿viene Jesús por segunda vez? ¿Viene o no viene? ¿Vino la primera vez? ¿Prometió que vendrá por segunda vez? En San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, como dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejar el lugar, que dice Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Hay un lugar para usted en el cielo? ¿Usted está seguro? Cosa linda, mamá. ¿Preparó Cristo un lugar para todos? ¿Sí o no? Para todos los que le acepten como su único y suficiente Salvador. Para todos los que tengan su nombre en el libro de la vida. Para todos los que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Hay condiciones? ¿Hay condiciones o no hay condiciones? Esta semana necesitamos poner en claro todas esas condiciones. Porque Cristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mí, que está praxis. Mire lo caliente que se pone la cosa cuando usted va a San Mateo capítulo número 24 y 25. San Mateo capítulo número 24. Mire lo que dice Jesús. San Mateo capítulo 24, el Señor Jesús, muy empeñado e interesado en poner las cosas claras, le dice a sus discípulos, se está para despedir, y entonces presenta las señales de su venida. Y en el versículo número 37 dice el Señor Jesús, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban ¿cómo? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice el versículo 39? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Y qué confirma y qué afirma y qué reafirma Jesús? Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Esto es serio o no es serio? A ver, ¿es serio o no es serio? ¿Vino el diluvio o no vino? ¿A cuántas personas arrasó? A todos menos 8. ¿No le parece que fue una vergüenza de tanta gente que solo se salvaron 8 cuando llegó el diluvio? A ver, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? Así será la venida del Hijo del Hombre. Yo no sé si serán 8, o 80, o 800, o 8,000, 80,000, yo no sé. Yo sé que será así como en la época de Noé. Ponga cuidado ahora, por favor. Hay un verbo interesante ahí. Dice, y no entendieron. ¿Cómo dice? Y no entendieron. Necesitamos estudiar 3 verbos. ¿Cuáles son los verbos? Número 1, conocer. Número 2, comprender. Y número 3,
¿Y qué dijo eso aquí? No entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? ¿Qué significa entender? ¿Es interesante esto o no es interesante? La experiencia con Dios es una experiencia. No es una experiencia. La gente piensa que la vida es un acto. La vida es más que un acto. Es una experiencia. Porque actuar, usted puede actuar hoy de una manera y mañana de otra manera y pasar de otra manera. Tenga cuidado. Comencemos con el verbo conocer. Gracias a Dios tenemos una semana para estudiar, ¿verdad? Así que no voy a tener ninguna prisa. Voy muy lento, si quieren yo puedo un poquito más rápido y así avanzamos más. Porque mientras más rápido, ganamos más espacio. ¿Cuál es el primer verbo? Conocer. Ponga cuidado, por favor. Conocer significa que usted acumula información. ¿Qué significa conocer? Acumular información. ¿Es interesante acumular información, sí o no? El peligro está en esto ahora, ponga cuidado. Hay muchas personas en las iglesias que están acumulando información. Y luego, número 2, comprender significa que yo comparto la información. ¿Qué significa comprender? Comparto la información. Hay personas que se están llenando de mucha información. Y hay mucha gente compartiendo toda esa información. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, algunos no dicen nada. Dejémoslo así entonces. Mire ahora, qué interesante es esto. Cuando usted conoce y comprende y comparte la información, es un acto bueno. Pero usted se puede perder con toda la información. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Cuál es el tercer verbo? ¿Por qué se perdieron los antediluvianos? ¿Por qué dice Cristo que se perderá la gente en este tiempo? No entendieron. ¿Pero cómo fue que no entendieron? Yo le hago una pregunta a ustedes, los antediluvianos. ¿Conocieron a Adán y Eva? ¿Sí o no? ¿Estaba el jardín del Edén ahí? ¿Sí o no? ¿Había un querubín con una espada flameante que no dejaba entrar en el huerto del Edén? ¿Sí o no? ¿Conocían o no conocían? ¿Comprendían o no comprendían? ¿Y por qué se perdieron? Sí comprendían porque ellos lo vieron. Yo agradezco a Dios que me estoy poniendo viejo, pero mientras más viejo me estoy poniendo, pues estoy como más caliente, más, ¿me entiende? Más enérgico. Cosa leda, babacita leda. Mire usted si la cosa se pone caliente en un juicio, que esa gente no tiene disculpa ni excusa. Se lo llevó el demonio y se lo tenía que llevar varias veces porque no le dio la gana. Romanos capítulo número 1, vamos rapidito. Romanos capítulo 1. Da vergüenza que esto tenga que registrarse. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice ahora? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué cosa? Excusa. ¿Le dio la gana de rechazar a Dios, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, le dio su gana. Los antediluvianos dijeron, no queremos nada contigo, Jehová. Miren que no queremos saber de ningún diluvio, que no queremos nada contigo. ¿Y qué está pasando en el mundo de hoy? Llegué a un lugar muy lejos de aquí y me dijeron que esa noche venía un señor que era ateo. Dije así, sí. Y me lo estaban diciendo como para que me preparara, ¿me entiendes? Algunos me lo estaban diciendo como para que tomara miedo. Pero yo pensé, digo, yo no tengo que tener ningún miedo, el que está perdido es él. Si sigue con su ateísmo se lleva el demonio y se acabó el problema. Yo sigo predicando, el que acepta recibe y se salva y sí, problema resuelto. Pues llegó este señor, muy preparado, muy estudioso, muy todo, pero en realidad no había ningún ateísmo. Lo que había era un hombre que había sido abusado cuando era un niño, maltratado, saherido, golpeado, desgraciado, en el nombre de Dios. Antes de hacer juicio, tenga cuidado, porque usted puede equivocarse. ¿Sí o no? Él le dijo a su amigo, voy una sola noche, no vuelvo más de un día.
Yo no he ido a una iglesia en 40 y tantos años. Yo voy por respeto y por cariño que te tengo. Después yo no vuelvo. Pero vino y comenzó a conocer acerca de Jesús y acerca del Padre Celestial. Y vino la segunda noche. Y vino la tercera noche. Él no conocía a Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, le pregunto. ¿Conoce usted a Dios? Porque perdone, si usted no lo conoce, usted no lo puede dar a conocer. Él no es un concepto, no es una teoría. Él es una persona. Dios es una persona. Tenía más de 40 años que no le ponía la mano a una Biblia. Me dijo él. Y para la cuarta noche pidió una cita con el predicador. Y con los ojos llenos de lágrimas, me miró fijamente y me dijo, jamás pensé que yo volvería a creer en Dios. Y lo corregí. Le dije, no, tú no estás creyendo en Dios. Dice, ¿cómo que no? No te confundas. Son los demonios que creen en Dios. Y ahí fue que se puso raro. ¿Cómo se está poniendo raro usted ahora mismo? Le dije, usted le está creyendo a Dios, que es otra historia. ¿Me entendieron? En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero lo único que han creído es en lo que le dijeron acerca de Dios, en lo que le contaron acerca de Dios. Y eso que conocen y comprenden, se lo dicen a las otras gente, pero ni entienden a Dios, ni entienden su palabra. ¿Por qué? No la viven, no la experimentan. Es fácil repetir lo que otro me dijo. ¿Qué le pasó a Job? Lea el capítulo 42 de Job y encontrará lo que le pasó a Job. La pregunta es, ¿era Job un hombre perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? Sí. Pero ¿conocía a Dios? Job dijo que no lo conocía. Interesante, ¿no? Le hago una pregunta. ¿Es importante esto de la praxis? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunto, cuando le vino la desgracia a Job, que perdió sus posesiones, perdió sus hijos, él dice en el capítulo 1, desnudo salí de vientre y madre, Jehová quitó, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando se reunieron otra vez allá arriba en Concilio Celestial, y apareció Satanás, papá Dios, cosa linda, a mí me gusta Dios, papá Dios le dice a Satanás, ¿y de dónde tú vienes, mi negro? Cosa chula, mamá de Satanás, de andar la tierra, rodear por ella. Y viene el papá de Naví y le dice, ¿y no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Y que aunque tú hiciste tal y tal cosa, se mantuvo firme. Dice el diablo, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En otras palabras, ¿qué le importa a él los hijos? ¿Qué le importan las posesiones? Pero atácalo a él y tú verás si no te maldice. Me gusta Dios, a mí me gusta para Dios. Mire, cuando le venga la próxima prueba, caminando usted correcto como manda Dios, empiece a reírse y no se queje. Cosa linda, mamá. ¿Qué hizo Job? Se quejó, se defendió y acusó. Sí, hizo esa otra cosa. Sí. ¿Qué hizo Job? Se quejó, se defendió y acusó. Inclusive llegó a ser tan bárbaro que dijo, si yo supiera dónde está la silla de Dios, iría hasta delante de él y pelearía mi causa. Y papá de allá arriba mirando. ¿Tú quieres? Yo voy a mover la silla para allá abajo. Pregunto, ¿vino Dios a hablar con Job? Cosa linda, sí. Vinieron los amigos y hicieron toda su barbaridad. Entonces pues vino Jehová. Job capítulo 38. Me gusta Dios. Comienza con un estribillo y Job comienza con el mismo estribillo. Ponga cuidado ahora. Dice Dios, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cuando usted lea eso, antes de hacer juicio, pregúntese por qué Job contestó con la misma frase. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y dice Job, yo hablé de lo que no sabía.
Y dice que ahora se arrepiente y se aborrece. La pregunta es, ¿de qué se arrepiente y aborrece un hombre que era perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? Interesante, ¿no? Interesante. ¿Cómo un hombre que es así se aborrece y se arrepiente? ¿De qué se arrepiente? ¿Conocía Job a Dios? No. Sin embargo, recibía las bendiciones de practicar las verdades de Dios, y ese es el problema de hoy. Por eso las iglesias y los lugares se llenan de más gente religiosa y menos gente espiritual. Estamos empeñados en ser más religiosos, pero espera un momento. Necesitamos aprender a ser más espirituales. ¿O no? Recuerde que estamos con el verbo entender. ¿Qué significa entender? Entender significa que vivo lo que conozco y lo que comprendo. Que vivo lo que enseño. La gente cree no lo que usted le dice, lo que usted es. Eso es praxis. Pregunto, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando sus hijos crezcan, usted sabrá si usted fue un cristiano práctico o práctico. Si es práctico, usted está repitiendo lo que le enseñaron. Si es práctico, usted está viviendo lo que usted aprendió. Aquí hay una negrita, una bebecina, una morenita, que eso está sabroso, madre mía, qué cosa linda. Yo quería tener 12 hijos. El problema era que lo iba a tener mi esposa y no yo, Pero mire, caramba. Yo le digo, Dios me dañó el proyecto porque yo tenía mi proyecto hecho. Yo quería ser médico, tener 12 hijos, una casa con 14 habitaciones. Usted se imagina tener 12 hijos. Qué cosa linda es. Usted sentado en la silla y todos esos muchachos ahí comiendo con usted y su esposa. Soñaba que mi casa tuviera 14 habitaciones. Una para mi esposa y para mí. Y luego 12 para todos esos muchachos. ¿Cuántas van? 13. Y una para la visita que venga a la casa a visitarnos. Y que todas las habitaciones tuvieran su baño. Cosa linda. Un rebaño lo que yo quería, una pequeña manada. Papá Dios parece que tenía otros planes y de los 12 nada más me dejó un cuarto, me dejó 3. Necesitamos conocer a Dios. ¿Qué necesitamos? Conocer, comprender, entender. Repasemos, por favor. Recuerde que estamos por entrar a conocer lo que es la palabra praxis. Estamos poniendo la mesa. ¿Y saben lo que vamos a hacer? Que cuando pongamos la mesa y usted venga de aquí a comer, terminamos para que tengan que venir mañana por la noche. Si usted quiere entender, tiene que venir, tiene que volver. Conocer significa acumulación de información. Comprender significa que comparto esa información. Pero entender significa que vivo la información. ¿Por qué se perdieron los antediluvianos? No entendieron. ¿Por qué se perderá la gente hoy? No entendieron. Y algunos, llamados cristianos, cuando Cristo venga, el Señor Jesús los mira y dice, un momento. ¿Qué? Ustedes se me ponen aquí a la izquierda. Pero el Señor, ¿qué pasó? A usted yo no lo conozco. ¿Pero cómo que no nos conoce? No. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos mucho milagro. ¿Qué es lo que pasa? Que le dije que no le conozco. Pónganse para allá. Hacedores de maldad. ¿Cómo? Va a decir esa gente. Y dice que allí será el lloro y el crujir. Más le vale que aprendamos esta movienda de la praxis para que no le pueda pasar eso. Oiga, pastor, espérese, usted me está metiendo miedo. Miedo lo va a tener usted cuando Cristo venga. Ahí sí habrá miedo, compadre. Habrá terror. Vamos a bajar el tren de aterrizaje. ¿Qué dice San Juan 17:3? San Juan 17:3. Recuerda, estamos apenas en la introducción de este asunto. San Juan 17, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conozcan. El verbo griego que aparece ahí da la idea de tener una experiencia cercana con. ¿Qué significa? Tener una experiencia cercana con. No es lo mismo que te contaron de alguien que vivir con esa persona. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Lo siento por mi amigo, no voy a decir el nombre, pero lo voy a decir. Bueno, voy a decir el hecho, pero no el nombre, por si me está viendo.
Viajaba con una, bueno, déjame ver cómo suavizo esta cuestión. Viajé con alguien que no era mi hijo, no era Andresito, no era Andresito. Era otra persona, otra familia con la que viajaba antes, predicando por todo el mundo. Y un día me tocó dormir al lado de la habitación donde dormía ese amigo mío. Oiga, compadre, mamacita, linda, mi madre. ¿Usted sabe lo que es roncar? ¿Usted ha roncado alguna vez? Salida. Pues este vecino de al lado, amigo mío, empezó en la noche su historia. Oiga, compadre, muchacho, y yo que no podía dormir, era unos ronquidos, pero de grandes ligas. Ahora yo le hago una pregunta, y si eso era yo que estaba al lado, ¿cómo será la vida de la esposa? Ay, mamá, yo no sé en mi vida si he roncado alguna vez, pero me da risa cuando mi esposa me hace con el codo y yo me despierto y me dice, estás roncando muy duro. Y yo no me digo, pero yo no me estaba oyendo. ¿Qué es lo que te va a oír? Le hago una pregunta, ¿es lo mismo hablar de un toro negro que correr delante y el toro atrás? Por favor, estoy tratando de ilustrar esto, ¿verdad que no es lo mismo? Entonces, eso es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. La gente creerá lo que usted es, no lo que usted dice. Hay una dama que conocí y falleció el día 17 de marzo del año 1997. No tienen idea cómo me esa mujer. Era una mujer tan especial para mí que a ella se le ocurrió llevarme 9 meses en el vientre. Mire si era especial para mí. Pero se enfermó. Y como a muchos seres humanos se le ocurrió morirse. Yo no sé para qué tiene que morirse. Muerto y no sé a quién le van a servir. Pero antes de morirse, ella le entregó su vida al Señor. Y entonces todo cobró valor. Praxis. Cuando estaba enferma en la cama, con lágrimas en mis ojos, la miré y ella con una sonrisa en el rostro, la negra linda, muriendo. Yo lloraba y ella se reía. Y le pregunté, mamá, ¿y por qué ahora le dices sí al Señor? Y por tantos años dijiste que no. Y así como ella era de firme, me dijo, hice de todo para sacarte de la iglesia. Yo decía, no puede ser que mi hijo más chiquito diga que me enseñe a mí. Y dije, a este lo saco yo de la iglesia. Y empecé a hacerme las historias de todo lo que había hecho para sacarme de la iglesia. Y dice, pero es verdad que lo cogiste en serio. Entonces después cambié el pensamiento. Dije, pero si mi muchacho lo tomó tan en serio, si se ha luchado contra todo, ¿por qué yo no pienso tan bien como él? Y entonces me enfermé. Y me dice, dale gracias a Dios que me enfermé. Porque si no me hubiera enfermado, creo que todavía estuviera diciéndote que no. Pero perdóname, mi hijo. Porque yo hice muchas cosas para que te salieras de la iglesia. Pero veo que lo cogiste muy en serio. Y por eso, hoy le digo sí. Pero si tú te hubieras aflojado, nadie me convence. Si yo hubiera sabido de alguna cosa tuya, nadie me hace decirte que sí. Le pregunto a usted, ¿usted no cree que había muchas muchachitas bonitas en la iglesia que en ese tiempo? Habían tantas muchachitas bonitas que me llevé una, mírala allá atrás. Me da risa cuando llegamos a la universidad, que me preguntan a Tera, pero, ¿y usted tiene novia? Digo, sí, ¿y para acá viene? Ah, sí, ¿y eso es sus arreglos? Ella no tiene que hacer arreglos, ya los arreglos están hechos. Oye, hablándole al decano de la Facultad de Teología,
¿Cómo que no tiene que hacer arreglo? Digo, no, ya yo estoy aquí. El primer arreglo que era que yo viniera, ya yo vine. A los 6 meses, acá no me hizo estaba mi esposa en la universidad. Ustedes están ahí esperando mucho, mucho más. Vamos a terminar aquí para que ustedes pongan contentos. Escuche, por favor. ¿Qué cosa es la praxis? En mi tiempo, y hace mucho de eso, no existía el internet. Ni siquiera los celulares. Miren lo viejo que soy. Pero existían las bibliotecas en las universidades. Y ahí pasaba mucho tiempo. Había una enciclopedia, y hay todavía, pero a mí me gustaba la viejita, la viejota, la viejísima, que era de ese grueso así. Tenía más de 80 y tantos volúmenes. Espasa Calpe. Cosa leda, mamá. Ustedes no saben lo que se perdieron. Esta monería de que de internet, ¿qué internet? Venga a fajarse con los libros. Revise 80 libros a ver si te encuentra lo que anda buscando. Pero ahora no. Qué bobería, pero qué disparate, pero qué haraganería. Y son tan vagos que ni siquiera se investigan. ¿Sí o no? Praxis. ¿Sí o no? Oiga, y en la enciclopedia Espasa Calpe hay una definición de la palabra praxis que dice que la praxis es una idea, una opinión, un concepto que se convierte en parte de la experiencia vivida. ¿Qué es la praxis? Una idea, un concepto que se convierte en parte de la experiencia vivida. Si usted conoce, si usted comprende y no vive, usted es una falsedad. La gente no le puede creer. ¿Usted quiere que la gente le crea? Viva lo que usted predica, viva lo que usted le está enseñando. Coherencia. Y aquel hombre ateo vino la primera semana de conferencia en esa ciudad. Y aquel hombre ateo viajó 1 hora y media cada noche a otra ciudad en Australia para seguir la segunda semana de conferencia. 1 hora y media salía del trabajo corriendo a la otra ciudad. 1 hora y media para regresar a su casa. Al otro día temprano ir al trabajo. Al otro día salía del trabajo corriendo con la esposa y la niña. 1 hora y media para allá. Mi pregunta: ¿creyó o no creyó? Cuando terminó la segunda semana en el aeropuerto me dice: yo voy a comprar una Biblia. Digo, no, tranquilo, Manuel. Pastor, la Biblia de Manuel. Le hemos comprado su Biblia, se la hemos dedicado, se la entregamos. Qué cosa linda cuando después me dice: pastor, aquí en mi casa se hace el culto todos los días. Cantamos un himno, leemos una porción de la Biblia y yo oro con mi esposa y con mi niña. Qué ateo ni ateo, compadre. Qué ateo ni ateo. El problema es que la gente necesita ver a Cristo en la vida de nosotros. Y yo le pregunto: ¿le gustaría a usted estar preparado o preparada y haber vivido una vida conforme a la praxis para que Cristo le diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Le gustaría tener esa experiencia con el Señor Jesús? ¿A cuánto le gustaría? Puede colocarse en pie diciendo que sí, que usted quiere y acepta ese desafío. Se atreve a colocarse en pie para que el Espíritu Santo venga a su vida y le cambie y le transforme. Necesitamos conocer 3 palabras, 3 sustantivos. Ya vimos 3 verbos. Esos tres sustantivos son información, formación y transformación. ¿Cuáles son? Información, formación, transformación. Información, recibo el mensaje, recibo el contenido. Formación, el Espíritu viene y te cambia, te hace nacer de nuevo. Y transformación, el Espíritu viene, te habilita y te capacita con los dones espirituales para que viva una vida sobrenatural, una vida llena de poder. ¿Vivió así Pedro, sí o no? ¿Vivió Pablo? ¿Vivió Andrés? ¿Vivieron los apóstoles, sí o no? Entonces no se acomode a tener mucha información y a tener formación. Pídele a Dios, ¿qué cosa? Transformación. Y ahí el mundo sabe que Dios es todopoderoso.
La gente se pierde porque falta ese último toque. No importa que sea país del primer mundo, del segundo mundo, del mundo que fuere. Cuando usted se presenta transformado por el Espíritu, cuando usted se presenta entendiendo, viviendo lo que usted dice, la gente le creerá. Y la gente aceptará a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y lugares que son imposibles se harán posibles. Y Dios hará milagros y maravillas. Él está esperando por nosotros. Es el problema de la Odisea. La Odisea conoce y comprende, pero no entiende. ¿Cómo sabemos que no entiende? ¿Dónde está Cristo en la Odisea? Está afuera. ¿Quién está tocando la puerta? Cristo Jesús. Y aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenaré. Cenaré significa, hemos pasado el día trabajando duro. Hemos estado fuera de la casa desde la mañana. Ahora regresamos al hogar cansados, pero felices. Ahora nos reunimos todos, papá, mamá, los abuelos, la abuela, los hijos, las hijas. Nos reunimos todos para comer la comida del día que se come en familia. Nos reunimos todos para contar nuestras experiencias del día. Ahora yo vengo a reunirme contigo. Ahora hablaremos y nos contaremos. Qué cosa linda. ¿Cómo pasamos el día? Mi pregunta, ¿le gustaría a usted abrir la puerta para que Cristo entre a cenar con usted y su familia? Sinceramente, de todo corazón. Si usted decide darle todo derecho legal espiritual a Dios para que el Espíritu Santo venga a su vida, le pido, le ruego, por favor, levante su mano conmigo y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, le damos todo el derecho legal espiritual para que su Santo Espíritu venga a nuestra vida, nos cambie y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Señor, venga a nuestra vida, inspírenos, no solo para conocer y comprender, inspírenos para rendirnos a usted, que el Espíritu Santo venga y nos transforme, nos haga nacer de nuevo y entonces vean en nosotros el resultado de la presencia de Cristo en nuestra vida. Y entonces prediquemos este evangelio, como dijo Jesús, por testimonio, relatándole a la gente lo que hemos vivido con usted y que ellos y ella conozcan también a Cristo Jesús. Que puedan tener una experiencia viva, real, cotidiana. Que se cumpla lo que dice Juan 17:3, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Venga a nuestra vida, Señor, y cámbienos, para que el fruto de nuestra vida sea un testimonio vivo que lleve a los demás salvación y vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 20 y 21 nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de los hermanos que vio esta programación especial. Que Dios esté con ustedes durante el resto del día. No se pierdan la siguiente programación. Comparte el enlace y lleva esperanza a quien más lo necesite. Mi familia y yo nos despedimos deseándote un feliz sábado. Sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús, quien vino a esta tierra a morir por ti, por mí. Con su gracia nos redime y nos llena de su paz. Regalo
damos gracias por su eterno regalo de gracia inmerecida que recibimos hoy. No dudes, hermano, de buscar a Cristo, pues en Él encuentras paz y seguridad. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy vengo ante ti, Jesús, para darte las gracias, para darte las gracias, oh buen pastor. Tu sacrificio perfecto nos da la paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió.